Estamos listos, no sé si Hugo está listo. Sí, estamos listos. Estoy esperando. Súper. Inicio, Isi. Ya. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad importantísima, ¿cierto? Organizada por nuestro Departamento de Historia. Importante que como Liceo Bicentenario San Pedro seamos parte y nos podamos informar de este proceso tan importante que estamos viviendo como país, ¿cierto? Y que comienza en el fondo el 25 de octubre con un plebiscito nacional. Ya algo que el Departamento de Historia estaba muy interesado es siempre dar esta información, dar este espacio para que podamos conversar sobre esto. Circulan muchas informaciones, pero yo creo que todos estamos muy de acuerdo que es fundamental la participación el día domingo, el ir a votar a este plebiscito nacional. Así que nuestro Departamento de Historia organizó dos charlas durante esta semana para prepararnos. Y como estábamos, quizá al principio no todos escucharon, pero vamos a estar grabando esta sesión justamente para que el resto de la comunidad luego pueda informarse y ver este video, esta conversación, donde tenemos un invitado muy interesante que nos va a ayudar un poquito en esta jornada. Así que les doy la bienvenida, les agradezco mucho esta participación, agradezco y felicito al Departamento de Historia, quienes lideraron este espacio, consiguieron a nuestros invitados. Así que le doy el pase a nuestra jefa de Departamento de Historia, Isidora Romero, quien nos va a contar un poquito más de lo que se va a tratar esta charla. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias, Lore, por el inicio y la bienvenida. Vamos a dejar con ustedes a Hugo Tórtora, quien es doctor en Derecho y además profesor de Derecho Constitucional, es decir, preparadísimo para explicarnos mucho más del proceso, responder dudas que puedan ir surgiendo en el camino. Él proviene desde una plataforma que se llama Plataforma Contexto, que es una iniciativa que busca contribuir a un proceso constituyente que sea participativo, transparente, informado, inclusivo y democrático. Lo que es sumamente importante y nos llamó mucho la atención también y nos incentivó a poder invitar a un miembro de esta plataforma para poder conversar sobre el tema. Así que ahora los dejo con Hugo Tórtora, quien va a guiar esta charla y ojalá que estén muy motivados y motivadas para preguntar, para participar, ya sea por el chat o por el micrófono, ahí vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros estamos muy felices de poder acompañarlas y acompañarlos en este proceso. Efectivamente, somos de la plataforma Contexto. Esta es una plataforma que está asociada a la Universidad de Eco Portales, donde somos profesores y profesoras que hemos tratado de colaborar en lo que podemos para poder informar y para poder ir compartiendo también algunas ideas en torno al plebiscito que se nos viene y al proceso constituyente que tenemos enfrente. Así es que, bueno, agradezco nuevamente la invitación y espero que les sea útil. Yo ahora voy a compartir, si es que me es posible, compartir pantalla. Yo pediría, por favor, si me dan los permisos para compartir un archivo. Ahí ya debería poder. Así es, ahora sí. Ahora puedo. Bien. Ahí entonces, bueno, ahí está mi nombre, Hugo Tórtora Aravena, ¿cierto? Y vamos a hablar del proceso constituyente que se nos viene por delante. Para esto vamos a resolver tres preguntas claves, ¿no? Primero, ¿qué es la Constitución? Segundo, ¿en qué nos afecta la Constitución? Y luego hacer referencia particularmente al proceso constituyente. No sé si es posible a lo mejor que las personas pudiésemos apagar los micrófonos para que no se mezclen los sonidos y poder trabajar de mejor manera. Bueno, entonces vamos a cada uno de estos temas. Primero, ¿qué es la Constitución? ¿En qué nos afecta la Constitución? Y luego abordar el proceso que se nos presenta a continuación. Bueno, ¿qué es la Constitución? Yo lo primero que quisiera decirles, digamos, es que la Constitución tiene, por decir de alguna manera, dos funciones, ¿no? Por una parte, la Constitución es una norma jurídica, ¿no? Que regula nuestro comportamiento, que regula digamos, nuestros derechos, pero también la Constitución
más allá de ser una norma jurídica, más allá de ser una ley súper importante, ¿no? La más importante de las leyes, también es un pacto social que nos involucra a todos y a todas nosotros, ¿no? O sea, que establece cuál es la forma de convivencia, ¿no?, que queremos adoptar para el futuro. Por una parte nos regula, pero también es nuestro pacto de convivencia. Tiene de alguna forma estas dos dimensiones, una dimensión más jurídica y una dimensión más social o más política de organización. Efectivamente se dice desde una perspectiva, ¿cierto?, que la Constitución es la ley de todas las leyes, ¿no? Es la ley superior, es la norma que se encuentra en la parte más alta de la pirámide normativa, ¿no? Que regula a las demás leyes, pero también nos constituye, corresponde a la acción de constituirse, cómo nos organizamos nosotros como pueblo, ¿no? Por eso también se le llama la ley fundamental del Estado, porque es la ley más importante, pero al mismo tiempo es fundamental porque nos permite a nosotros organizarnos. Nos permite entonces situarnos, nos coloca, digamos, en una posición como sociedad organizada. La Constitución entonces nos organiza como sociedad política. Entonces, la Constitución es la norma que define el modo en que nos vamos a constituir, el modo en que nos vamos a organizar como sociedad. Define nuestros principios, nuestros derechos, obligaciones, organiza y distribuye el poder en una sociedad. Distribuye el poder en la sociedad. Cuando decimos que la Constitución distribuye el poder en la sociedad, no quiere decir solamente que distribuye el poder entre los poderes del Estado o entre los órganos del Estado. La Constitución no solamente dice qué es lo que le corresponde al presidente, qué es lo que le corresponde al Congreso y qué le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Sino que además distribuye el poder social. Esto es, define qué es lo que le corresponde hacer al Estado y qué le corresponde a los privados. Hasta dónde llega el poder de los privados y hasta dónde llega el poder del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tenemos? Que eso también es nuestro poder, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tenemos? De manera que cuando la Constitución distribuye el poder dentro de la sociedad, no es solamente el poder de los órganos del Estado, eso es lo que yo quiero decir. Y como dijimos, la Constitución tiene un contenido, ¿cierto? Toda la Constitución tiene un contenido donde se establecen principios, derechos, deberes y organiza el poder. Revisemos rápidamente esta temática. Efectivamente, la Constitución establece una serie de principios, ¿no?, que nos rigen como sociedad. Por ejemplo, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Efectivamente, un principio importante es que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Sobre este punto, ¿no?, hay hoy día digamos, una resolución dictada por un órgano superior, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, un tribunal internacional, que le ha dicho a Chile que cuando nosotros tengamos que proteger a la familia, no podemos proteger solo la familia tradicional, ¿no?, del padre y madre casados, ¿no?, unidos por un vínculo matrimonial y sus hijos, sino que hay distintos tipos de familia, ¿ya? Lo que nos ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que tenemos que proteger los distintos tipos de familia, en toda su diversidad, ¿no? La familia matrimonial, o sea, aquellos que están unidos por matrimonio, la familia extramatrimonial, donde no hay matrimonio, la familia donde el jefe de familia o la jefa de familia son los abuelos y no los papás, ¿no? La familia heterosexual, la familia donde la pareja es homosexual, ¿no? Y eso lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un concepto amplio de familia. También se sostiene que la finalidad del Estado es promover el bien común. Para eso tenemos Estado, ¿cierto? Para el beneficio de todos y todas nosotros y nosotras, ¿no? El bien común, el bien de toda la sociedad. En tercer término, también se señala que el Estado debe asegurar el derecho a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional. O sea, todos tenemos el mismo derecho a participar en la vida nacional. Por lo menos eso es lo que dice la Constitución. Otra cosa es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Porque aquí la Constitución, debemos decirlo, por una parte nos dice que todos podemos participar, pero por la otra nos restringe la posibilidad de participación solo a pequeños espacios de participación. También dice que
Chile es un Estado unitario, y al decir que es un Estado unitario, lo que nos está diciendo, ¿cierto?, es que Chile tiene una única constitución, ¿cierto? No hay diversas constituciones, que tiene un único gobernante, que tiene un único parlamento, que tiene una única Corte Suprema, ¿no? A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con los estados federales, que los países o son estados unitarios o son estados federales. A diferencia de lo que ocurre con estados federales, pensemos en Estados Unidos, por ejemplo, donde, claro, hay un gobernante central, que es el presidente de los Estados Unidos, pero cada estado miembro tiene su propio gobernante, al cual le llaman gobernador, ¿no? También Estados Unidos tiene una constitución central, pero cada estado miembro tiene su propia constitución. Entonces, Chile, al ser un estado unitario, tiene concentrado, digamos, todo el ordenamiento jurídico y todo el poder del Estado en un núcleo de decisiones. Y finalmente también dice que Chile es una república democrática. Al decir que somos una república, lo que se está diciendo, ¿cierto?, es que no somos una monarquía y por lo tanto nuestro gobernante es elegido, nosotros elegimos a nuestro presidente, dura por cierto tiempo, es temporal y además puede asumir responsabilidades frente al Congreso, ¿no? Cuando no es una república, cuando es una monarquía, ¿cierto?, el gobernante no es elegido, sino que es hereditario, no dura un cierto tiempo, sino que dura por toda la vida, los reyes duran por toda la vida en su cargo, y no asumen responsabilidad frente al Parlamento. Y no solamente somos una república, sino que además somos una república democrática, ¿vale? Es decir, además Chile se compromete con la democracia, ¿no? Una democracia que puede ser más o menos completa, ¿no? Creemos que en esto probablemente haya que mejorar nuestro sistema democrático, ¿no? Pero somos una democracia. Eso es relativo a los principios. También establece derechos, ¿no? Y aquí es donde probablemente la Constitución más afecta a nuestras vidas. Por ejemplo, la Constitución respecto a la salud, solo para dar un ejemplo, ¿no?, señala, fíjense que la Constitución no protege, ¿no?, debidamente, no establece como tal el derecho a la salud, ¿no? Establece algo así como el derecho a la protección de la salud. Y básicamente es un derecho donde el Estado no nos asegura a nosotros la salud como tal, sino más bien nos da la opción de poder escoger distintas alternativas de salud. Vale decir, si yo tengo el dinero suficiente para poder hacer un tratamiento, bueno, el Estado me asegura de que yo me puedo atender en distintos centros asistenciales, ¿no? Ahora, el problema es que si no tengo el dinero, ¿no?, porque en ese caso el Estado no me asegura un derecho a la salud. Ese es uno de los inconvenientes que probablemente vamos a tener que revisar, ya sea en una nueva constitución, para los que quieran o que queremos una nueva constitución, o en una eventual reforma, si es que ganase la opción rechazo y tuviésemos que pensar en reformas constitucionales, ¿no? El Estado protege, dice la Constitución, el igual e igualitario acceso de las personas a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación. Fíjense que nos protege en nuestro acceso a la salud, pero no nos brinda, el Estado no nos brinda, no nos otorga salud. Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, sea que se prestan a través de instituciones públicas o privadas, ¿no? Y además dice que cada persona tiene el derecho a elegir el sistema de salud al que desea acogerse, sea estatal o privado. Esta última parte a lo que se refiere, ¿cierto?, es que las personas son libres para escoger si quieren afiliarse a un sistema estatal, vale decir FONASA, o a un sistema privado, vale decir ISAPRE, ¿no? Entonces, si se fijan, la Constitución no nos asegura a nosotros el derecho a la salud como tal, sino más bien esta libertad para poder decidir dónde nos queremos atender, ¿cierto? El Estado va a fiscalizar esto, pero no nos va a brindar salud, y el Estado también nos asegura nuestro derecho a poder optar entre un sistema público, como sería FONASA, o un sistema privado, como podría ser la ISAPRE. Entonces, claro, ¿nos afecta? Sí, claro que nos afecta. ¿Cómo no nos va a afectar, digamos, si al final del día la Constitución no nos asegura la salud? Y sobre esto quiero decir otra cosa, ¿no?, que es lo siguiente. Cuando se nos afectan nuestros derechos fundamentales, ¿no?, cuando se nos afecta nuestra libertad de expresión, nuestro derecho de reunión, nuestra libertad para asociarnos, ¿no?, nuestra, no sé, libertad para desarrollar alguna actividad económica, nosotros podemos recurrir a un tribunal y presentar lo que se llama un recurso de protección, para que la Corte nos proteja en este derecho que se ha visto afectado, ¿no?
Sin embargo, la Constitución no brinda recursos de protección para todos los derechos que ella contempla. Hay algunos derechos que tienen recursos de protección y otros derechos que no tienen recursos de protección. Y eso fue una decisión del constituyente, digamos, del redactor de la Constitución el año 1980, donde dijo, mire, a estos derechos le vamos a dar recursos de protección y a estos derechos no le vamos a dar recursos de protección. Y fíjense ustedes que la Constitución, por ejemplo, protege con recursos de protección el derecho de propiedad, pero no protege el derecho a la salud. ¿Qué significa esto? Significa que si a mí me quitan mi celular, ¿no? Si viene alguien y me quita mi celular y se lo lleva, yo puedo presentar un recurso de protección porque me está afectando mi propiedad sobre el celular. Pero si a mí el Estado me niega un tratamiento por el cáncer, ¿bien? Vamos a poner bien trágico, me niega un tratamiento por el cáncer, la Constitución me niega la posibilidad, me rechaza la posibilidad de presentar un recurso de protección. O sea, puedo presentar un recurso de protección por mi celular, pero no puedo presentar un recurso de protección por un tratamiento por el cáncer. Lo que termina traduciéndose, ¿cierto?, que pareciera que hay derechos de primera categoría, que son más importantes, por ejemplo, la propiedad, y hay derechos que son de segunda categoría, que son menos importantes, por ejemplo, el derecho a la salud. Entonces, cuando nos preguntamos, ¿la Constitución importa? Claro que importa. ¿Cómo no le va a importar, digamos, a una persona que tiene una enfermedad tan grave la posibilidad de presentar o no un recurso de protección para que se le defienda su derecho a la salud, ¿no? Entonces, ¿es importante la Constitución? Claro que es importante. ¿Nos afecta? Por supuesto que nos afecta. Aquí solamente un ejemplo. Lo mismo podríamos decir de la educación, por ejemplo, que tampoco tiene derecho a la salud, pero no tiene recurso de protección. ¿Bien? Otro derecho que tampoco está consagrado específicamente en nuestra Constitución es el derecho a huelga, ¿no? La Constitución, no vamos a leer completo esto, pero la Constitución, cuando hace referencia a la huelga, fíjense aquí en el segundo párrafo, solo señala que no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni las municipalidades, ¿no? Y otras instituciones tampoco podrán, digamos, votar una huelga. Entonces, cuando la Constitución se pronuncia respecto de la huelga, solo lo hace para decir quiénes no pueden ir a huelga, pero no establece el derecho a huelga, que es un derecho fundamental para todos los trabajadores, como parte de la negociación colectiva con su empleador, ¿no? Así como no establece el derecho a huelga, tampoco establece, por ejemplo, el derecho a la vivienda, tampoco establece el derecho al agua potable, ¿no? Tampoco establece el derecho a la alimentación, tampoco menciona los derechos del niño, tampoco menciona a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, hay un silencio importante de parte de la Constitución. Eso respecto de la primera parte de lo que pudiésemos llamar qué es la Constitución y cómo nos afecta. Vámonos ahora directamente al proceso constituyente. Bien. Probablemente, yo no sé las profesoras qué opinan, ¿no? ¿Damos ahora un bloque de preguntas o lo dejamos todo para el final? Yo aquí quedo a lo que ustedes me propongan. Le vamos a preguntar justamente qué prefería. Si es que vamos respondiendo preguntas a medida que surgen. Si es que hay preguntas ahora, quizás podrían escribirlas por el chat o comunicarlas. Claro, si podríamos no, abrir ahora. super. Una primera parte. Ahora, todo lo que tenga que ver con el proceso, lo del plebiscito, todo aquello, eso lo voy a ver luego. Entonces, todavía no nos adelantemos con esas preguntas, pero más bien qué es una constitución, cómo nos afecta. Eso podemos a lo mejor ir adelantando algunas preguntas. Perfecto, profesora. Super. ¿Alguna pregunta? Pueden escribirla o bien pueden plantearla con el micrófono. Al parecer todavía no. Yo tengo una pregunta. Perfecto. ¿Podríamos volver a una diapositiva anterior, por favor? Ahí donde dice, sí, donde dice la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Eso significa que el derecho queda como frente a la posibilidad de ser discutido en el Congreso, y para que sea realmente un derecho debería estar como consagrado
como inamovible, por decirlo así, en la Constitución? A ver, claro, lo que ocurre, ¿cierto?, es que, a ver, dos cosas. Uno, que lo que dice la Constitución, como usted bien lo anota, ¿cierto?, este derecho que tienen los trabajadores de negociar colectivamente, vale decir, todos los derechos, todos los trabajadores, por ejemplo, de una fábrica, se unen y negocian con el empleador, ¿no?, en conjunto, ¿no? Eso significa negociar colectivamente, porque si yo voy donde mi empleador y le digo, jefe, oiga, súbame el sueldo, no me lo va a querer subir, digamos así, tan fácilmente probablemente, pero si nos unimos todos los trabajadores y le decimos, ¿sabe qué? Llevamos 5 años sin reajuste, ya la empresa ha tenido ganancia, entonces nosotros creo que nos merecemos un aumento. Bueno, eso es distinto, ¿no?, cuando se hace individualmente. Ahora, todas las empresas en principio pueden negociar colectivamente, pero la ley puede establecer ciertas empresas donde no se puede negociar colectivamente, ¿no? Y ese límite lo establece efectivamente la ley, vale decir, el Congreso, como usted dice, es finalmente el que decide. Ahora, el Tribunal Constitucional, cuando se trató de regular la negociación colectiva, dijo dos cosas. En primer lugar, dijo que para negociar colectivamente, el único que puede negociar colectivamente, digamos, perdón, lo voy a decir de otra manera. Cuando se negocia colectivamente, puede negociar tanto el sindicato de la empresa, si es que tiene sindicato, como también podrían negociar un conjunto de trabajadores, digamos, aun cuando no formen parte de un sindicato, ¿ya? Entonces, si yo tengo una empresa, por ejemplo, si yo tengo una empresa y tengo 100 trabajadores, y hay un sindicato que reúne a 60 trabajadores, y hay 40 que no están sindicalizados, no sé si me sigue la idea, ¿no? Hay 60 que están en el sindicato y 40 que no están sindicalizados. La lógica es que quien pueda negociar sea el sindicato a nombre del trabajador. En cambio, lo que dijo el Tribunal Constitucional es que pueden negociar el sindicato, pero también pueden negociar los trabajadores que no están sindicalizados, que no forman parte del sindicato. Con eso, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en definitiva? Que le está quitando el peso a los sindicatos, ¿no? Le está quitando el peso a los sindicatos, cuando los sindicatos son verdaderamente importantes para la debida defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso fue una decisión que tomó el Tribunal Constitucional, ¿no? Que es una decisión, digamos, que en principio uno dice, bueno, que el Congreso decida estas cosas, porque son cosas que tienen que quedar entregadas, digamos, al debate democrático dentro del Parlamento. No, esto lo resolvió el Tribunal Constitucional, porque dijo, no, es inconstitucional que quede restringido solamente al sindicato. Otra cosa que también dijo el Tribunal Constitucional es que no se puede negociar por rama. O sea, por ejemplo, que se junten todos los sindicatos de las distintas empresas en la industria maderera, por ejemplo, ¿ya? Por decir algo. Y se van a reunir los distintos sindicatos de la industria maderera y van a negociar todos juntos con los distintos empleadores, los trabajadores de esa área de la producción. Bueno, eso también dijo el Tribunal Constitucional que no se puede, ¿no? Que siempre tiene que ser dentro de una empresa, cuando la unión de los trabajadores en distintas empresas podría darle también más fuerza para defender mejor sus derechos. Entonces, ese tipo de decisiones, y no vamos a hablar mucho del Tribunal Constitucional, lamentablemente no tenemos el tiempo para hacerlo por completo, pero ese tipo de decisiones que muchas veces uno dice, esto debiera quedar en manos del Congreso, o sea, de un órgano democrático, que nosotros hemos escogido a los miembros del Congreso, finalmente queda en manos de un órgano que no es democrático, que nadie lo ha elegido, ¿cierto?, como es el Tribunal Constitucional. Es un poco lo que pasa con este caso. ¿No? ¿De qué? ¿Preguntas? Había otra pregunta igual en el chat, la voy a leer, que es de la profesora Karina, que pregunta cómo debiese redactarse el derecho a la salud efectivamente en la Constitución. Profesora, yo diría dos cosas. Primero, diría que la Constitución debiese recoger el derecho a la salud como tal, digamos, obligándose el Estado a procurar los tratamientos de salud a las personas que lo requieran. No solamente la salud para la persona que está enferma, sino que también la salud tiene que ver con, digamos, evitar alguna eventualidad. O sea, la salud no es solamente evitar la enfermedad, quiero decir, ¿no? También tiene que ver con no solamente la ausencia de enfermedad, sino que más bien una situación de plenitud física, mental, afectiva, ¿no? Todo eso es la salud, no solamente no tener alguna enfermedad. Entonces, que el Estado asuma un rol sobre ese punto, que el Estado también
reconozca, digamos, que este derecho puede ser defendido ante los tribunales y eliminar toda esta lógica de derechos de primera y segunda categoría. Todos los derechos deberían ser susceptibles de ser defendidos ante los tribunales. Esto como primera cosa, ¿no? Como un diseño así muy general de lo que establece la Constitución, o lo que debiera uno espera señalar la Constitución. Pero hay otra cosa que también quisiera decir, digamos, y es que es muy importante que nuestra futura Constitución, si es que vamos a tener una futura Constitución, incorpore con rango o jerarquía constitucional, esto es, al mismo nivel de la Constitución, los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Porque muchos de estos estándares no tienen por qué estar escritos en la Constitución. Si es que nosotros decimos, mire, respecto de nuestros derechos, nos sometemos a lo que digan los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Porque si incorporamos cada uno de esos estándares, vamos a tener una Constitución de 800 páginas, ¿no? Y eso es inabordable, ¿no? Sino que si, mire, respecto de los derechos humanos, nos sometemos a lo que digan los tratados internacionales sobre derechos humanos. Porque ahí está, digamos, lo que ha resuelto la conciencia universal o mundial acerca de los derechos. Entonces, es muy importante, digamos, que nosotros nos acerquemos a esos estándares. Y si aplicamos los estándares internacionales, el derecho a la salud se complementa. Porque, por ejemplo, establece como principio, digamos, el principio de gratuidad, establece el principio de universalidad, establece también el principio de accesibilidad. El principio de accesibilidad opera tanto respecto de la educación como de la salud. O sea, los lugares donde se brinde salud y educación deben ser lugares accesibles, porque no sacamos nada con tener los colegios, digamos, perdón la expresión, en la punta del cerro, ¿no? Aun cuando en la punta del cerro probablemente había gente, digamos, pero tenemos que tener un lugar cercano, pero no solamente accesible por la ubicación dentro de la ciudad, también tiene que ser accesible, por ejemplo, para las personas en situación de discapacidad, porque tampoco sacamos nada con tener hermosos edificios si no pueden ingresar a esos edificios, digamos, las personas que están en situación de discapacidad. Y también tienen que ser accesibles, otro factor de accesibilidad es la accesibilidad económica, porque tampoco es justo tener hospitales, tener universidades, tener escuelas, si es que para acceder a esos hospitales, a esas universidades y a esas escuelas, solo se puede acceder si es que tengo recursos económicos. Lo que tanto se ha dicho, el factor económico, y una palabra que a veces suena muy política, pero es así, ¿no? Los recursos económicos, si el mercado no puede ser lo que defina cuando una persona puede acceder a un derecho y cuando no puede acceder a un derecho. ¿Cierto? Porque no es necesario que yo tenga mucho dinero para gozar de libertad de expresión. O sea, no depende de mi recurso económico si tengo libertad de expresión o no tengo libertad de expresión. Tampoco debiera depender de mis recursos económicos si puedo gozar o no puedo gozar de una educación de calidad, ¿no? Eso no debiera suceder. Entonces, ese tipo de estándares yo diría que a lo mejor no es necesario anotarlos uno por uno en la Constitución, pero sí puede haber una referencia general en torno a que sobre estos derechos nos sometamos a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso. ¿Avanzamos entonces o hay más preguntas? Yo tengo una pregunta para después avanzar, que vinculado con lo que estaba hablando recién. Hizo usted referencia que en la Constitución no hay referencia a los derechos de los niños, de pueblos originarios, a un derecho al agua potable o a la vivienda o alimentación. En ese sentido, o en esos casos, ¿somos un caso excepcional? La Constitución chilena con respecto a otros países que han tenido procesos en los últimos, no sé, décadas, podríamos decir. Buena pregunta, buena pregunta. Yo también, siempre se nos dice a los abogados que en todas las respuestas siempre comenzamos con hay que distinguir, ¿no? No tenemos como una respuesta única, sino que hay que distinguir o hay que hacer distinciones. Yo sobre su pregunta también haría una distinción importante. La primera es que respecto a esas materias, habitualmente somos excepcionales. No excepcionales porque seamos buenos, sino porque somos una excepción a la regla, ¿no? Por ejemplo, pueblos originarios, somos, junto con Uruguay, la única constitución de Latinoamérica que no los reconoce. Somos excepcionales. Respecto del agua, somos la única constitución del mundo que contempla propiedad sobre los derechos de agua. ¿Ya? Sobre los derechos del niño,
yo diría que ahí eso, en general, las nuevas constituciones lo están incorporando, pero todavía quedan constituciones antiguas que siguen manteniendo silencio respecto de aquello, pero la tendencia es a irlo incorporando, ¿no? Entonces, claro, terminamos siendo muy excepcionales desde ese punto de vista. Eso yo le diría como primera cosa. Pero en segundo lugar, que a mi juicio es casi tanto o más importante que esa cuestión, es preguntarnos, bueno, ¿y por qué terminamos siendo excepcionales? ¿No? ¿Por qué somos una excepción? ¿Por qué habitualmente somos una excepción? Y esto tiene que ver porque el diseño de nuestra Constitución es tan rígido, es tan estricto, que impide actualizar la Constitución e incorporar los cambios que hay que incorporar, ¿no? O sea, son dos cosas graves. Primero, no tenemos derecho al agua, pero al mismo tiempo, si queremos incorporar el derecho al agua, tenemos que llegar a un acuerdo de 2/3 de diputados y senadores en ejercicio para poder incorporar el derecho al agua. Y 2/3 en el Parlamento significa, en la práctica, unanimidad de todos los sectores políticos. Basta que un partido, no quiero nombrar ninguno en particular, pero más o menos uno los conoce, ¿no? Basta que uno o dos partidos digan, no sabe qué, yo me niego y no logramos el tercio. Entonces, en la práctica, hay que empezar a negociar con todos los sectores políticos, los progresistas, los de centro izquierda, centro derecha y los de ultraderecha, ¿no? O los más conservadores, para poder llegar a ese tipo de acuerdos. Entonces, claro, somos excepcionales porque no se recogen, pero más grave aún es que el sistema que tenemos es un sistema tan amarrado, ¿no?, que impide introducir esos cambios. Y esos amarres no fueron introducidos en el año 90. Esos amarres vienen de la Constitución del 80, digamos, vienen del gobierno o dictadura militar, como le quieran llamar, ¿no? Y esa, digamos, es la herencia que viene desde el texto original. ¿Preguntas? Muchas gracias. Hay una pregunta de Millaray, Dinamarca, que dice, ¿el hecho de que se pueda reemplazar a los huelguistas no le quita peso a la huelga? Claro que le quita peso. Claro, la gracia justamente es que no haya derecho a reemplazo, ¿no? O sea, que no existe la posibilidad de reemplazo. En general, las huelgas significan eso, ¿no? Que no se pueda reemplazar. Hoy día lo que establece la ley es que solo se pueden reemplazar lo que se llama los servicios esenciales, ¿no? Por ejemplo, no sé si una industria se va a huelga, pero probablemente igual hay que tener personal de seguridad, porque si no se van a meter a robar, digamos, o algún personal mínimo que permita mantener la empresa con cierta seguridad, pero claro, por eso es que en general el reemplazo está prohibido, quiero decir, ¿no? El reemplazo está prohibido. Ahora, se ha hecho una pequeña trampa últimamente, y es que no se reemplazan a los trabajadores con otros trabajadores, pero se establecen mecanismos automatizados que permiten la práctica reemplazar, ¿no? Entonces no contratamos a personal de reemplazo, sino que ponemos una máquina, en algunos casos, o software, ¿cierto?, que terminan haciendo una labor similar. En la educación es muy difícil porque estamos tratando entre seres humanos, pero hay otro tipo de procesos donde probablemente una máquina puede hacer cosas parecidas a lo que hace el ser humano, ¿no? Bueno, y eso no está regulado hoy día porque tenemos una legislación que está muy atrasada sobre muchos temas. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a continuar. Entonces, seguimos con lo siguiente para... ¿No de qué? Gracias. Para ir entonces al proceso constituyente, que probablemente es algo que nos interesa mucho también. Pero solo para cerrar, se fijan que la Constitución importa, eso es lo que yo quiero decir, ¿no? La Constitución importa, la Constitución es relevante. Lo que diga la Constitución no es una cuestión de los políticos, como se quiere decir. La Constitución afecta a nuestra vida, afecta a nuestros derechos, afecta a nuestra salud, nuestra libertad de expresión, nuestra educación, nuestro trabajo, ¿no?, nuestra democracia. Eso es lo que finalmente termina siendo la Constitución. Ahora, vamos al proceso constituyente. Este proceso constituyente se va a tener 4 fases que son muy importantes mencionarlas, ¿cierto? En primer lugar, esto todo parte, y lo vamos a desarrollar luego, ¿cierto?, con mayor detalle, con el plebiscito de entrada, que es el que vamos a tener este domingo, donde se nos va a preguntar 2 cosas. Primero, si queremos o no una nueva Constitución, y también se nos va a preguntar cuál es el mecanismo que debe existir para escribir esa Constitución, ¿no? Y ahí están las opciones que ustedes seguramente han escuchado: convención constitucional o convención mixta, ¿bien? Esa es la primera parte. Si gana el apruebo, perdón,
primero, si gana el rechazo, hasta ahí no ha llegado. No hay segunda, tercera ni cuarta parte, ¿no? Porque no va a haber proceso constituyente. Tampoco nadie nos asegura que, si es que gana el rechazo, se vayan a producir las reformas a la Constitución que podrían hacerse, digamos. Se termina el proceso constituyente. Volvemos a focarse. Ahora, si gana el apruebo, seguimos con los siguientes etapas, digamos, y la siguiente va a ser entonces la elección de los convencionales, de los miembros de la convención, ¿no? Que va a redactar la Constitución. La ciudadanía, entonces, mediante voto popular, va a decidir quiénes escribirán la Constitución, ¿ya? En un caso, la ciudadanía va a escoger el 100% de los redactores de la Constitución, y eso se va a llamar Convención Constitucional. Y en otro caso, la ciudadanía va a escoger al 50% de los redactores de la Constitución, y eso se va a llamar Convención Mixta. Pero siempre va a haber una elección, ya sea para el 100% o para el 50%. Una vez que hemos elegido a los redactores de la Constitución, la Convención Mixta o la Convención Constitucional tendrá que redactar la Constitución, y en tal caso va a tener un plazo de 9 meses para redactarla. Digamos, eventualmente podría pedir una extensión del plazo por 3 meses más y llegar hasta los 12 meses. Por tanto, tiene de 9 a 12 meses para redactar la Constitución. En rigor son 9, pero podría pedir una ampliación de 3 meses más. Y ese documento que redacte la Convención, es entregado a la ciudadanía, quien va a tener que decidir 60 días después de que reciba el documento si aprueba o no el texto, digamos, el proyecto que le ha presentado la convención. Entonces, todo esto se cierra con un plebiscito ratificatorio, también llamado plebiscito de cierre, donde nosotros y nosotras, mediante un voto popular, vamos a decidir si aprobamos o no la nueva Constitución. Aquí hay varios hitos, varias fechas relevantes, ¿no? Algunas de estas ya han pasado. Por ejemplo, el 26 de agosto se inició la propaganda política, el 25 de septiembre se inició la propaganda por televisión, ¿no? El 3 de octubre se publicaron las nóminas de quienes iban a ser vocales de mesa en el plebiscito. El 10 de octubre la nómina definitiva, porque hay muchos que pudieron excusarse de esta situación. El 22 de octubre, esto es este jueves, termina la franja electoral y ya no se puede hacer más propaganda. Y llegamos entonces al domingo 25 de octubre, que es cuando va a tener lugar el plebiscito nacional sobre nueva Constitución. ¿Bien? Bueno, digamos, una vez que se realiza este plebiscito, pueden haber algunos votos, digamos, que queden como objetados, que queden discutidos, y el Tribunal Calificador de Elecciones tendrá hasta el 27 de noviembre para resolver todo aquello, y el 27 de noviembre ya va a dar el veredicto final de cuántos votaron por el apruebo, cuántos votaron por el rechazo, cuántos votaron por la Convención Mixta y cuántos por la Convención Constitucional. ¿Bien? Y dependiendo de ese resultado, si es que gana el apruebo, el 21 de abril se va a desarrollar la elección de los miembros de la Convención, junto con los alcaldes, los concejales y los gobernadores regionales. Vamos al plebiscito de este domingo. En este plebiscito se nos va a hacer 2 preguntas, y por lo tanto se nos van a entregar 2 papeletas, dos cartones, ¿no? Y ahí nosotros vamos a tener que responder 2 preguntas. Primero, ¿quiere usted una nueva Constitución? Y ahí tendríamos que responder apruebo o rechazo. Si quiere una nueva Constitución, marque apruebo. Si no quiere la nueva Constitución, marque rechazo, ¿no? Yo quiero decir aquí algo que es importante señalarlo, ¿cierto? Y es que, aun cuando la profesora, ¿cierto? O sus papás, probablemente ya tienen decidido cuál es su opción, y yo defiendo mi opción, tenemos que decir, digamos, que cualquiera de las 2 opciones son opciones democráticas y válidas, ¿no? No podemos caer en el hecho de que porque tú votas rechazo y yo voto apruebo, tú eres mi enemigo. O porque tú votas apruebo y yo voto rechazo, tú eres mi enemigo, ¿no? No podemos caer en el juego de los enemigos, ¿no? La otra parte es mi rival político, piensa distinto a mí, pero no es mi enemigo, ¿no? Por lo tanto,
al ser dos opciones democráticas, esto no debiera dividir el país. Esto es lo que yo quiero decir, digamos, ¿no? Es muy importante, digamos, que nosotros entendamos que esto es un proceso democrático y que tenemos que decidir con libertad si queremos o no queremos una nueva constitución. ¿Y cómo se vota esto? ¿Cuál es la forma para votar? Simplemente poniendo una raya en la opción por la que usted prefiere. Por ejemplo, si usted quiere votar apruebo, pone la raya sobre el apruebo. Si usted quiere votar rechazo, pone la raya sobre rechazo. Aquí marqué una línea morada, ¿cierto? Lila, pero ese día tiene que llevar un lápiz azul. Esas son las dos opciones. Ahora, con eso basta, ¿no? Pero no es necesario que usted además anote aquí, no sé, si usted es hincha del Colo-Colo, le ponga aquí Colo-Colo, o si usted es hincha de la Católica, le ponga UC. No es necesario que le ponga. Lo importante es que simplemente que usted marque la opción y que no anote ojalá nada más. Porque si usted lo anota, corre el riesgo de que esto, cuando pasa al tribunal calificador de elecciones, el tribunal diga, ah, no, pues este voto es nulo, ¿no? Y se lo anule. Entonces, aquí hay que ser muy serios, ¿no? Y votar la opción que uno escoge, pero no es necesario anotar nada más. Esa es la primera papeleta. Da lo mismo como usted vote la primera papeleta, igualmente tiene derecho a votar en la segunda papeleta, ¿no? Y en esta segunda papeleta se le va a preguntar qué tipo de órgano puede redactar la Constitución, ¿no? Usted votó apruebo, usted vota rechazo, igual puede votar en la segunda papeleta. ¿Y cuáles son los órganos? Son dos órganos. La Convención Mixta Constitucional, y la Convención Constitucional. Son los dos órganos que pueden redactar la Constitución y usted va a tener que escoger si quiere mixta o quiere Convención Constitucional. Voy a explicar luego en qué consiste una y otra. Pero desde ya quiero aclarar algo. Que cuando la opción es Convención Mixta, no es mixto en el sentido como los colegios mixtos. O sea, no es mixta porque tenga el mismo número de hombres y mujeres, porque la convención mixta no es una convención paritaria. Es mixta, según lo que vamos a ver, porque está compuesto por parlamentarios, la mitad van a ser parlamentarios y la otra mitad son ciudadanos elegidos por el pueblo, ¿no? Es mixta porque tiene representación, parlamentaria y tiene representación de ciudadanos elegidos. Por eso se llama convención mixta. Voy a explicar enseguida las diferencias entre una y otra. Entonces, ¿qué ocurre si gana la convención mixta constitucional? La convención mixta, como señalé anteriormente, se caracteriza porque el 50% son ciudadanos elegidos y el 50% son parlamentarios, ¿no? 50 y 50%. 50% parlamentarios y 50% ciudadanos electos por la ciudadanía. ¿Bien? Entonces, si gana la convención mixta, el Congreso deberá escoger 86 miembros, 86 convencionales, entre ellos mismos, entre los senadores y diputados. O sea, los senadores y diputados van a decidir entre ellos mismos quiénes van a integrar la convención. Eso por una parte. Y por otra parte, por supuesto, si gana la convención mixta, también se va a producir la elección popular, donde se van a escoger a los otros 86 ciudadanos, y en este caso se va a elegir de la misma forma como se eligen a los diputados, con algunas particularidades que podemos explicar luego. ¿Qué es una convención constitucional por su parte? Que es la otra figura, la convención mixta, mitad diputado, mitad ciudadano. En la convención constitucional, la ciudadanía escoge el 100% de los miembros de la convención, ¿no? ¿Cuántos son? Son 155 convencionales. La ciudadanía escoge a los 155 convencionales que van a redactar la nueva constitución. ¿Cómo se eligen? Se eligen de la misma manera como se eligen los diputados, vale decir, el país se divide en distritos y cada distrito escoge el mismo número de convencionales que el número de diputados que escoge. Vale decir, si una ciudad, por ejemplo, si un distrito escoge 6 diputados, entonces ahora va a escoger 6 convencionales, el mismo número. El sistema de elección es proporcional con listas abiertas, vale decir, se trata de un sistema donde las listas más votadas se elige, donde de las listas más votadas se elige a las candidaturas más votadas. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, una vez que votemos por nuestros candidatos, ¿cierto?, vamos a revisar cuáles son las listas que obtuvieron la mayor cantidad de votos. Y sobre la base de esas listas,
Y dentro de esas listas vamos a escoger a las personas que sean más votadas dentro de dichas listas. La lista manda. Entonces, en definitiva, la Convención Constitucional está compuesta por 155 integrantes, todos elegidos, y en la Convención Mixta, 172 integrantes, solo elegimos una mitad, y la otra mitad son congresistas o parlamentarios, diputados y senadores que se eligen entre ellos, ¿no? ¿Qué otras diferencias podemos mencionar? Respecto de la paridad, solo la Convención Constitucional es paritaria. Aquí vamos a tener 50% hombres y mujeres, ¿no? 50% hombres y mujeres. En cambio, en la Convención Mixta no hay paridad, ¿no? No hay paridad. Otro punto de comparación es la idea de los independientes. Pueden postular independientes tanto a la Convención Constitucional como a la Convención Mixta. Aquí, para ser muy francos, no hay diferencia entre uno y otro. En ambos pueden participar independientes. ¿Qué quiere decir independiente? Una persona que no pertenezca a partido político, ¿ya? Y aquí hay un dato que es bien importante, que es el siguiente. En esta elección, los independientes pueden formar listas. O sea, si yo no pertenezco a ningún partido político, puedo unirme con otras personas que también sean independientes y llevamos una lista como candidatos a la convención, ¿no? Esto es muy importante porque de esta forma permite sumar esfuerzos y permite sumar los votos para competir contra las listas de los partidos políticos, ¿ya? De esta manera, entonces, se asegura, de alguna manera, que los independientes tengan igualdad de oportunidades para competir en relación con los partidos políticos. Y por último, otro dato que también es importante mencionar, hoy día está en el Congreso, digamos, la posibilidad de escaños reservados para los pueblos indígenas, vale decir que nuestros pueblos originarios tengan una cuota de participación en la Convención Constitucional o en la Convención Mixta. Esto todavía falta resolverlo y esto está en el Senado hoy día y tiene que ser resuelto a la brevedad posible. Ya estamos terminando. Primero vamos a explicar qué consiste esta idea de la paridad de género. La paridad de género es un mecanismo que permite asegurar la representación igualitaria de hombres y mujeres en la convención, sea mixta o constitucional, o constitucional, bien digo. Pero solo hay paridad, y esto hay que repetirlo mucho, solo hay paridad en la convención constitucional, ¿no? Solamente hay igualdad de hombres y mujeres en la convención constitucional. ¿Y cómo va a funcionar? Va a funcionar de dos maneras. En primer lugar, tiene que haber paridad en las candidaturas. Vale decir, cada lista tiene que llevar el mismo número de candidatos y de candidatas, ¿no? Es una lista. Puede decir cualquier cosa, por ejemplo. Es decir, la lista de la democracia cristiana para el distrito 20. Está compuesto por 6 candidatos, entonces 3 tienen que ser hombres y 3 tienen que ser mujeres. Así lo dispone la ley. Y al mismo tiempo, en el orden que se ubiquen dentro de la lista, tiene que ir una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. No pueden ir todos juntos los hombres ni todos juntos las mujeres. Pero siempre se parte con las mujeres. Entonces, las listas tienen que ser paritarias, pero al mismo tiempo los resultados tienen que ser paritarios. O sea, independientemente de cómo se forme la lista, de todas maneras, cada distrito tiene que escoger el mismo número de hombres y mujeres. Si hubiese algún sexo sobre representado, por ejemplo, si en un distrito se eligieran 4 hombres y 2 mujeres, entonces necesariamente un hombre tiene que darle el paso a una mujer para que queden 3 y 3, ¿no? En ese caso, el hombre que sea menos votado va a ser reemplazado por su compañera de lista más votada en la misma lista. Entonces, supongamos lo siguiente, yo que soy varón, en este ejemplo salgo cuarto, entonces yo no voy a poder asumir porque para darle el cupo a la mujer, ¿cierto? Y en ese caso, ¿quién me va a reemplazar? Me va a reemplazar la mujer más votada dentro de mi propia lista. De esa manera aseguramos entonces que 3 y 3. No se sale perdiendo tanto porque si bien a mí me reemplazan, pero me reemplaza una mujer que es mi correligionaria, que participa de mis mismas ideas políticas. Solamente que en vez de ir yo, va la mujer y de esa manera aseguramos paridad de hombres y mujeres. La paridad aplica para ambas convenciones, claro, la regla de la paridad, pero solo la convención
constitucional termina siendo paritaria. ¿Por qué? Porque la convención mixta, si ustedes recuerdan, está compuesta por parlamentarios y ciudadanos electos. La paridad solamente va a operar respecto de los ciudadanos electos. Respecto de los parlamentarios no opera la paridad. Por lo tanto, podrían haber, por ejemplo, es decir, un número X, 80 hombres y 6 mujeres que decida el Parlamento y no hay ningún problema. Esto sería perfectamente válido. Y en cambio, en los elegidos tendrían que haber 43 y 43. Pero en la práctica lo que va a terminar pasando en este caso es que no hay paridad, porque a los 80 hombres que se eligen, hay que sumar los 80 hombres que se designan, ¿no? Versus las 43 mujeres que se eligen y las 6 mujeres que se designan. En cambio, en la Convención Constitucional, ahí sí que va a haber 100%, digamos, de paridad, ¿no? Ahora, la paridad, en la práctica, es imposible que sea el mismo número de mujeres y hombres, para que no nos enredemos, ¿no? De partida porque la Convención Constitucional son 155. Entonces, es un número impar. No podemos tener el mismo número de hombres y mujeres, ¿no? Porque es un número impar. Pero además porque la paridad se calcula distrito por distrito. Y hay algunos distritos que son de número par, no pasa nada, digamos, ahí obviamente va a haber paridad, pero hay otros distritos que son de número impar. O sea, hay algunos distritos que escogen 6, pero hay otros distritos que escogen 7, por ejemplo, ¿no? Y al escogerse 7, no puede haber una paridad exacta, porque tendríamos que partir por la mitad, digamos, una persona y poner 3 hombres y medio y 3 mujeres y media. No se puede, ¿no? Entonces, en ese caso lo que ocurre es que la diferencia no puede superar a 1. O sea, si son 7 los que escogemos, necesariamente tienen que ser 4 de un sexo y 3 del otro sexo. Y eso, y como es distrito por distrito, al final puede terminar sucediendo de que la paridad no sea tan exacta, pero se va a acercar mucho al 50%. Y finalmente, y con esto ya terminamos, respecto a los pueblos indígenas o los pueblos originarios, el acuerdo de nueva constitución establecía que tenía que establecerse o fijarse escaños reservados para los pueblos indígenas, o sea, asientos para los pueblos indígenas. Sin embargo, esto todavía está discutiéndose en el Congreso. Hay algunos debates sobre este punto. Por ejemplo, ¿cuántos escaños se le van a ceder a los pueblos originarios? ¿No? Algunos dicen 9, otros dicen 25. Lo importante, creo yo, es que sea lo más parecido a lo que el último censo dijo que existen de indígenas, ¿no? El último censo dijo que nosotros tenemos un 12,8% de población indígena. Entonces debiera haber un 12,8% de parlamentarios indígenas o de convencionales indígenas. Eso es mi posición. Lo otro que también habrá que definir si ese número que se escoja es un número que se suma a la cantidad de convencionales que dijimos o si se descuenta. O sea, si de los 155, por ejemplo, la Convención Constitucional, tenemos que agregar los pueblos indígenas, o bien de los 155, digamos, dentro de los 155 tienen que estar los indígenas. Y también otra cuestión que hay que definir es si va a existir un padrón electoral específico para los indígenas y cómo va a operar. O sea, en definitiva, ¿quiénes van a poder votar por los escaños indígenas? Bueno, pero eso está en discusión todavía y todavía no se resuelve. Bueno, eso es la presentación y voy a dejar de compartir ahora y quedo atento a sus preguntas. Sí, hay algunas preguntas en el chat que vamos a pasar a leer. Agradecemos, por supuesto, esta instancia. Hay una pregunta de una apoderada que dice, después habrá otro plebiscito para ver si estamos de acuerdo con esa constitución, y también yo agregaría ahí, ¿qué pasa si ese nuevo plebiscito rechaza esta nueva constitución que se va a realizar? Ya, efectivamente, una vez que la convención mixta o que la convención constitucional redacte la constitución, para que sea validada, ¿no? Tiene que ser aprobada en un último plebiscito que se llama plebiscito de cierre o plebiscito de salida o plebiscito ratificatorio, ¿no? Entonces hay un plebiscito con posterioridad. No pasa por ningún órgano entre medio, ¿no? O sea, no tiene que ser revisado ni por el Congreso, ni por el Tribunal Constitucional, por nadie. Se va directamente al pueblo. Ahora, ¿qué ocurre si no aprobamos ese texto final? Aquí nuevamente hay que distinguir, porque hay que distinguir, digamos, una respuesta jurídica y una respuesta política a mi juicio. La respuesta jurídica
es que los países no pueden quedarse sin constitución. Por lo tanto, si nosotros no estuviésemos de acuerdo con ese texto, lo que tiene que ocurrir es que va a seguir rigiendo la Constitución del 80. Porque si no nos quedaríamos sin constitución, digamos, ¿no? Eso desde un punto de vista jurídico, pero desde un punto de vista político, si nosotros llegamos al plebiscito de cierre o plebiscito de salida, fue porque ahora, el 25 de octubre, dijimos que queríamos una nueva constitución. O sea, nosotros ya votamos, en esa hipótesis, ¿no? Nosotros ya habríamos votado que queríamos una nueva constitución. Entonces, si nosotros queremos una nueva constitución, es probable que no me guste la constitución que me ofrecen. Pero si no me gusta la constitución que me ofrecen, debiéramos reiniciar el proceso hasta encontrar la constitución que nos gusta. Pero eso es más bien, eso es una salida política que tendrán que conversar los políticos de la época y ver cómo se resuelve aquel asunto. Pero en definitiva, nos sigue rigiendo la Constitución del 80, pero yo le agregaría, nos sigue rigiendo la Constitución del 80 hasta que no tengamos una Constitución nueva y el proceso debiera iniciarse. Esto no está dicho en la Constitución en ninguna parte, pero uno supone debiera iniciarse, digamos, el proceso constituyente. Reiniciarse. Acá hay otra pregunta en el chat. Es de Millaray Dinamarca. Dice, ¿las listas van a presentar sus propuestas para la nueva constitución y en base a eso votaremos? Ya. Y luego pregunta por la hoja en blanco. ¿Parece? Sí. La constitución se escribirá en hoja en blanco, claro. Ya. Entonces son dos preguntas. Primero, a la primera pregunta, claro, digamos, uno espera que las listas presenten sus propuestas, ¿no? No están obligadas a hacerlo, pero uno espera que sí. Si no lo hacen, yo no tengo ningún problema en decir aquello, no votemos por esas listas, ¿no? Yo creo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas responsables no podemos votar por rostros, no podemos votar por el más bonito o por la más bonita, no podemos votar por el más simpático o la más simpática. Tenemos que votar por aquel que nos ofrezca propuestas, ¿no? Entonces, lo ideal, quiero decir, es que se ofrezcan propuestas, ¿no? Reales. No que diga yo amo a Chile, ¿no? Porque el yo amo a Chile es insuficiente para saber, bueno, qué significa que tú ames a Chile, ¿no? Por ese Chile quiere un Chile más ordenado, quiere un Chile más justo, quiere un Chile más solidario. ¿Qué quiere decir con que yo amo a Chile, ¿no? Entonces, yo diría, es necesario, no es obligatorio, pero políticamente es imprescindible que presenten listas, y si no, esa propuesta, y si no, no votemos por estas listas, simplemente. Respecto de la hoja en blanco, es buena esta pregunta y la voy a responder como suelo hacerlo, ¿no? Los cambios constitucionales pueden producirse de dos formas: reformando una constitución que está vigente o dictando una nueva constitución. ¿Ya? ¿Qué significa reformar la constitución? Reformar la constitución significa tomar una constitución que ya está escrita, aquí hay una constitución que ya está escrita, y a esta constitución le vamos cambiando las palabras. Eso es reformar. Y las palabras que no les cambiemos acá, sigue vigente el resto de la Constitución. Eso es reformar, ¿no? En cambio, cuando uno redacta una Constitución, no parte de una hoja en blanco, o sea, no parte de una Constitución escrita, sino que parte efectivamente a partir de una hoja en blanco, ¿no? O sea, partimos escribiendo una Constitución nueva, y por lo tanto no estamos reformando la Constitución, sino que estamos escribiendo una nueva Constitución. Desde ese punto de vista, efectivamente, este proceso nos invita a redactar una hoja en blanco, ¿bien? Eso yo no les puedo mentir. Vamos a redactar una constitución y no reformar la constitución del 80. ¿Qué es lo que ocurre? Que no porque sea una hoja en blanco significa que nosotros vamos a poner en esa constitución lo que nosotros queramos. No vamos a poner lo que nosotros queramos, por dos razones. Primero, porque tenemos una historia constitucional que está detrás nuestro, ¿cierto? Y que nos avala, ¿no? Es como que usted le dijera, mire, escríbale una carta a su pololo, a su polola, a su amigo, a su papá, a su mamá. Y aquí tiene la hoja en blanco. Bueno, cuando usted escriba esa hoja en blanco, la va a escribir a partir de lo que usted siente, de su historia, ¿no? Va a tener el estilo de escritura que usted habitualmente maneja. O sea, eso también forma parte de esta Constitución. Y en segundo lugar, porque el actual proceso fija ciertos límites que no pueden, digamos, vulnerarse. La nueva Constitución tiene que respetar, por ejemplo, el sistema de república que tiene Chile. O sea, la nueva Constitución no nos puede transformar en una monarquía. Es una hoja en blanco, pero con límite. Primero, esta hoja en blanco no puede decir Chile es una monarquía. En segundo lugar, tiene que respetarse el sistema democrático. Es muy natural, ¿cierto? Tiene que respetarse
que supongo que todos queremos una democracia. En tercer lugar, tienen que respetarse las sentencias definitivas que hayan dictado los tribunales de justicia. O sea, la convención no puede desconocer las sentencias que ya han sido dictadas por los tribunales. Y eso está bien, porque los tribunales son independientes y han fallado conforme al derecho y conforme a la justicia. No le corresponde a la convención dejar sin efecto aquello. Y en cuarto término, tiene que respetar los tratados internacionales que haya suscrito Chile y que se encuentren vigentes. Y esto también, a pesar de que ha sido polémico, yo entiendo, esto también es razonable, porque los tratados internacionales no pueden ser disueltos, no pueden ser anulados por un Estado de manera unilateral. No podemos dejar sin efecto un tratado que nosotros ya hemos suscrito. Por lo tanto, obviamente, cuando la Convención redacta la Constitución, no puede desconocer los acuerdos que ya hayamos suscrito. Buenos o malos, los podemos criticar, pero no es esta la instancia para discutir aquellos tratados, ¿ya? Así como no es esta la instancia para discutir si una sentencia fue buena o mala, no podemos dejarla sin efecto, y lo mismo ocurre con los tratados. Así que es una hoja en blanco, pero es una hoja en blanco que tiene márgenes, ¿no? Para que no podamos escribir lo que a la Convención se le ocurra, ¿no? Eso un poco. Muchas gracias. Voy a adelantar un poquito la pregunta que hizo recién Villaray, saltándome otras, pero porque está muy relacionada, para ir después a las anteriores. Pregunta nuevamente Villaray si el Estado subsidiario se debe mantener. A ver, yo creo que... ahí está una bonita pregunta también. Yo creo que hay cosas del Estado subsidiario que son buenas y hay otras cosas que no son buenas, ¿ya? Y esto forma parte del debate. O sea, si se debe o no se debe mantener, esto es lo que va a resolver democráticamente la Convención, frente a lo cual uno puede tener una opinión, ¿no? Puede tener una opinión. Por ejemplo, ¿qué significa el Estado subsidiario, ¿no? El Estado subsidiario significa reconocer el rol de los grupos intermedios, de las organizaciones, ¿no? Como este colegio, como un club deportivo, como una empresa, ¿no? Reconocer el rol y respetar ese rol. Entonces, parece muy razonable, ¿cierto?, de que si yo formo un sindicato o si formo una academia de derecho constitucional, ¿no?, el Estado no venga a decirme qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer, ¿no? Eso parece muy razonable, que el Estado no intervenga en ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, que si los estudiantes quieren nombrar un centro de alumnos, un centro de estudiantes, sean ellos los que decidan quién va a ser el presidente del centro de estudiantes, pero que no sea el Estado quien los nombre. Eso es muy razonable y eso es subsidiariedad, ¿no? Que el Estado no se meta en aquellas cosas que le correspondan a los grupos intermedios. Pero, ¿dónde no tiene que haber Estado subsidiario? En la satisfacción de derechos sociales. Esa es otra cosa. Porque cuando resolvemos la satisfacción de los derechos sociales a partir de la idea de la subsidiariedad, lo que estamos diciendo es que la satisfacción de estos derechos, ¿no?, la satisfacción de la salud, la satisfacción de la educación, etcétera, queda entregado exclusivamente al ámbito del mercado. Y por lo tanto, así como yo no me puedo comprar el computador último modelo, digamos, porque no tengo la plata para hacerlo, y eso, bueno, qué diablo, así será, ¿no? No puede suceder de que una persona, porque no tenga la plata, no tenga el dinero, no se pueda educar ni pueda tener acceso a la salud. Entonces, ahí es donde el Estado subsidiario no puede operar. Sí. Hay que mantener el Estado subsidiario probablemente sobre algunos aspectos sí, pero en lo que tiene que ver con derechos sociales, mi opinión es que debemos superar la idea de Estado subsidiario y avanzar hacia lo que se llama un Estado social de derecho, ¿no? Donde el Estado se ocupe de los derechos sociales. Bueno, pero eso va a ser en definitiva lo que la Convención defina, ¿no? Y que nosotros validemos o no en el plebiscito de salida. Muchas gracias. Hay una pregunta del estudiante Amaro Murúa que dice: ¿hay alguna lógica de que los que voten rechazo tengan que votar si mixta o constitucional si ellos no quieren una nueva constitución? Ya, buena pregunta. Hay como un meme, ¿no? Como un cuento que dicen ahí, que le pregunta a una persona: ¿quieres o no quieres lentejas? ¿No? Te voy a hacer dos preguntas. Primero, ¿quieres o no quieres lentejas? Y la segunda pregunta es: ¿las quieres con queso rallado o sin queso rallado? ¿No? Entonces, parece muy absurda, porque finalmente si yo digo no quiero lentejas, ¿para qué me están preguntando si la quiero con queso rallado o no la quiero con queso rallado? ¿No? Eso
la lógica me dice, bueno, ¿para qué entonces me voy a hacer la segunda pregunta si yo digo que no quiero lentejas? El tema es que aquí es distinto, porque aquí me están preguntando si quiero o no quiero lentejas, pero al mismo tiempo me están diciendo, aunque usted no se coma las lentejas, o sea, aunque usted no quiera lentejas, aunque usted responda que no quiere lentejas, igual se tiene que comer las lentejas. Ese es el tema. ¿Me siguen? Entonces, a una persona le van a preguntar, ¿quiere o no quiere una nueva constitución? Pero puede pasar de que una persona diga, no quiero una nueva constitución, pero igualmente haya una nueva constitución y la persona se tenga que comer las lentejas y tenga que aceptar esa nueva constitución. Por tanto, desde ese punto de vista, sí parece razonable que como la persona igualmente se puede ver afectada por la constitución, tenga la posibilidad de votar entre una convención mixta o una convención constitucional. Porque en definitiva lo que va a pasar, si es que hay una nueva constitución, es que esa constitución va a regir tanto para los que votaron apruebo como para los que votaron rechazo. Y por lo tanto tiene esa lógica. ¿Bien? Yo diría, esa es la respuesta que yo le daría a Amaro. Acá también hay otra pregunta de Bárbara Ruz y dice, ¿cómo determinar a las personas o ciudadanos que escogeremos para la Convención Constitucional? Bueno, aquí va a haber campañas políticas, ¿no? Va a haber una campaña donde las personas se van a presentar, ojalá presenten sus propuestas, ojalá nosotros también podamos revisar su historia, ¿no? Yo les diría, revisen la historia de esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que ha hecho por la comunidad? No sé, por qué debiera ser miembro de la convención. Y finalmente esa decisión es soberana del pueblo. Nosotros vamos a decidir quiénes van a formar parte si es que tenemos una convención constitucional. Ahí nosotros vamos a elegir. Entonces, ¿cómo determinamos? Democráticamente, pero ahí yo llamaría que fuéramos súper responsables en el sentido de escoger bien. Pero esa elección está en nuestras manos. Lo mismo que el plebiscito de ahora, va a estar en nuestras manos escoger bien. Si queremos independientes, entonces votemos por independientes. Si queremos personas de derecha, votemos por personas de derecha o de izquierda, ¿cierto? Y también tengamos presente cuáles son sus características particulares. Pero eso lo va a decidir la ciudadanía con su sufragio el mes de abril próximo. Había otra pregunta también de Karina, que refiere lo siguiente, de ganar la opción apruebo, ¿qué aspectos deben ser fundamentales en la nueva Constitución? Ya. Nuevamente, más bien es una pregunta de opinión que está formulando en este caso la persona que está dando la charla, que soy yo. Y por lo tanto, lo que yo voy a decir es mi opinión, pero no representa para nada, digamos, ni a la universidad, ni al contexto, ni nada. Es mi opinión, ¿no? Que la puedo dar, digamos, como una persona que ha estudiado las constituciones, nada más, que soy profesor de la ley. Pero no soy dueño de la verdad absoluta sobre este punto. Yo diría que hay 6, más o menos 5 o 6 cosas que debiéramos observar en la nueva Constitución. Primero, Estado social de derecho. Y por lo tanto, mayor protección de los derechos sociales, ¿no? Educación, salud, pensiones, derecho al agua potable, ¿no? A la vivienda. Primero, derechos sociales y Estado social de derecho. Segundo, es muy importante que nosotros también intervengamos, ¿cierto? Reformemos el sistema democrático. Porque nosotros tenemos una democracia donde las decisiones las adoptan nuestros representantes, nuestras autoridades, pero no tenemos vehículos de comunicación con las autoridades. Yo siempre digo esto, nuestra democracia está diseñada para que nosotros solo seamos ciudadanos el día que votamos y después dejamos de ser ciudadanos. Yo le preguntaría a las personas que están hoy día aquí en la sala, ¿qué posibilidades tenemos hoy día de intervenir, de incidir en las decisiones políticas que se adoptan a nivel central? Ninguna. Ninguna. ¿No? Lo único que hicimos nosotros fue elegir a nuestro presidente, elegir a nuestros parlamentarios, elegir a nuestros alcaldes, a nuestros concejales, pero el día siguiente de la votación perdemos prácticamente nuestra calidad de ciudadanos. Y eso es porque no tenemos una democracia más participativa. Yo creo que hay que avanzar desde una fórmula de democracia representativa, donde todas las decisiones las adoptan nuestros representantes, hacia una democracia más participativa, donde nosotros podamos intervenir en la toma de decisiones. Yo diría, estos son los dos grandes cambios que a mí me parece que son importantes, pero para terminar la idea. Otros cambios, reconocimiento de pueblos originarios, imprescindible. Cuarto,
hay que revisar qué es lo que vamos a hacer con el Tribunal Constitucional, que es un problema que tenemos. Quinto, descentralización. Hay que avanzar en descentralización. ¿Ya? Hay distintas fórmulas para aquello, hay muchas formas para pensar en descentralización, pero hay que dotar de poder a los territorios. Y sexto, hay que honrar también a un protagonista súper importante de este proceso, que se ganó la paridad en la Convención Constitucional, que son los derechos de las mujeres. Yo creo firmemente en un proceso constituyente con participación de las mujeres y en una constitución que reconozca los derechos de las mujeres. Esto es muy importante porque esto además es una característica que va a distinguir el proceso chileno de todos los otros procesos constituyentes que han ocurrido en la historia del mundo. Porque si nosotros optamos por una convención constitucional, por primera vez en la historia del derecho constitucional del mundo, una constitución se va a redactar por un órgano que tenga el mismo número de hombres y mujeres. Eso nunca ha existido, ¿no? Y por lo tanto, si vamos a incluir hombres y mujeres, o sea, si va a estar compuesto el órgano por hombres y mujeres, uno espera y aspira a que esa constitución también sea revolucionaria en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y, por qué no decirlo también, de las diversidades sexuales, ¿no? Yo creo que ese es el sexto punto que yo espero que se intervenga en una futura constitución. Por eso es súper desafiante todo esto, ¿no? Es súper atractivo este ejercicio, ¿no?, de revisar la Constitución. Oiga, si la mayoría está de acuerdo con dejar la Constitución, bueno, que gane el rechazo, ¿no? Y nos quedamos para una nueva Constitución. Pero si queremos de verdad aspirar a un país distinto, bueno, aquí hay por lo menos 6 puntos que vamos a discutir y que nos puede permitir imaginar un país diferente. Eso. Muchas gracias. No sé si Millaray quisiera formular la pregunta de forma oral, quizás para que se entienda un poquitín mejor. ¿O no? No, dice. No. No, ask the question. Pero creo que a lo que se refiere, sí, me sumo a la profesora Natalia, creo que lo podría explicar mejor de forma oral Millaray, sumamente capaz para hacerlo. Es larga, sí, probablemente sería mejor que lo dijera verbalmente. Se refiere finalmente a, no sé, a la legislación, Millaray, si es que se modifican aspectos de la Constitución, leyes que ya existen debieran modificarse posteriormente. Sí, a eso me refería. A ver, la voy a leer la pregunta, ¿ya? De cambiar la Constitución y dejar ciertos derechos como inamovibles, como por ejemplo el derecho a huelga o incluir la negociación por rama, pilares que se mantienen desde la dictadura, como el Plan Laboral de 1979, que prevalece esta idea de huelga sin monopolio, y la negociación descentralizada debería modificarse de igual manera. Espero se entienda la pregunta. Ya. Yo, digamos, agradezco también la asesoría de Millaray, probablemente para... ¿Millaray es un estudiante o es profesora? Estudiante. Ya. Todo, respecto de la pregunta. Bueno, digamos una cosa, digamos que las constituciones no regulan todo finalmente, ¿no? Lo único que hacen las constituciones es regulan un marco, como digamos, el marco dentro del cual se va a establecer la futura regulación. Probablemente algunas de estas cosas, yo no soy laboralista, quiero decir, probablemente aquí quien mejor debiera responderle a un profesor de Derecho Laboral y no de Derecho Constitucional, ¿no? Así como cuando uno tiene un problema en la piel, no va a ir a un traumatólogo, va a ir probablemente a un dermatólogo, ¿no? Hay especialistas en cada disciplina. Entonces, probablemente aquí la pregunta yo debiera resolverla más bien un laboralista, pero a mí me parece que esto tiene que ver más bien con cuestiones de ley, más que de constitución. Sin embargo, para no eludir la respuesta, yo diría lo siguiente. Si bien hay algunas cosas que quedan entregadas a la ley, es súper importante que los ciudadanos y ciudadanas tengamos mayores posibilidades de participar del proceso legislativo, de los procesos legislativos. Va a decir que nosotros podamos participar de, digamos, el proceso de formación de las leyes, quiero decir, ¿no? ¿Qué ocurre hoy día?
los parlamentarios y el presidente presentan un proyecto de ley al Congreso, el Congreso discute ese proyecto de ley entre ellos, ¿no? Si hay un problema con esa ley, lo van a enviar al Tribunal Constitucional, y si se aprueba, finalmente el presidente lo va a promulgar en el diario, y lo va a publicar en el diario oficial. ¿Qué participación hemos tenido nosotros en todo ese proceso? Y nosotras. Ninguna. El Parlamento o el presidente presenta el proyecto, el Congreso lo define, se va al Tribunal Constitucional, el presidente lo promulga. Nosotros no hemos tenido ninguna forma de participación. ¿Qué es lo que puede establecer una nueva constitución? Que nosotros podamos participar en este proyecto. Por ejemplo, que nosotros podamos presentar proyectos de ley propios. Que no tengamos que esperar a que los políticos lo hagan, sino que nosotros tengamos lo que en otros países existe, que se llama la iniciativa popular de ley. Entonces nosotros juntamos un número de firmas, importante por supuesto, qué sé yo, 20.000 firmas o 50.000 firmas, y llegamos con un proyecto de ley al Congreso. Congreso, usted tiene que discutir este proyecto de ley. Entonces, si a mí no me gusta la legislación laboral, ¿por qué no, en una futura constitución, poder incorporar como debate legislativo una norma que modifique el régimen laboral? O el régimen de salud, o lo que sea. Esa figura existe, ¿no? Hay otros países también, como Uruguay, que no solamente permite la iniciativa popular de ley, sino que permite, a través de un plebiscito, anular leyes que ya hayan sido dictadas. Entonces, si a mí no me gusta una legislación, es decir, a mí, nosotros supongamos que digamos, miren, no nos gusta la ley de pesca, porque la ley de pesca es injusta, porque le da el mar a 7 familias, porque, no sé, porque fue aprobada en un sistema donde imperó, como está comprobado, digamos, el fraude, ¿no? Y queremos anular la ley de pesca. Bueno, en Uruguay podrían anular la ley de pesca, porque nuevamente juntan un número de firmas, convocan un plebiscito y dejan sin efecto la ley de pesca. Entonces, respecto a la pregunta, eso yo, a mi juicio, me parece que un tema de ley laboral más que de constitución. Y por lo tanto ahí lo que hay que hacer es modificar la ley más que modificar la constitución, con mucha sinceridad. Pero sí me gustaría que a futuro las leyes permitan la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo, en el proceso de formación de ley, derecho que hoy día no tenemos de acuerdo a la constitución. Yo tengo una pregunta, no sé si alguien más tiene, o la digo nomás. Mira, dice muchas gracias. ¿Cómo podría responder al comentario o a la preocupación de algunas personas o algunos sectores de que este proceso constituyente puede implicar un riesgo de que disminuya la inversión, un riesgo de que se eliminen, por ejemplo, o estén en riesgo derechos como el derecho a la propiedad, etcétera? ¿Cómo se podría responder a ese discurso o a esa preocupación? Yo diría varias cosas. Si bien Chile tuvo un régimen de crecimiento durante los últimos años, ¿no? Fue un crecimiento injusto. Y fue un crecimiento que no permitió a todas las personas crecer en el mismo sentido, ¿no? Y eso generó una crisis. Y eso generó digamos, un conflicto interno. Y ese crecimiento se estancó, producto justamente de la crisis, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, para poder recuperar el crecimiento económico, lo primero que habría que hacer es salir de la crisis, ¿no? Y la única salida de la crisis es una salida democrática. No es con fuerza, no es con, no sé, con represión. La salida de la crisis es a través de un sistema democrático. Y ese sistema democrático, creo yo, que es la nueva Constitución. Entonces, es muy difícil, digamos, que tengamos una situación económica peor que la que estamos viviendo hoy día, no solamente por lo del COVID, sino que también reconozcamos que las empresas sufrieron mucho hasta antes de marzo de este año, ¿no? Por producto de la crisis social que estamos viviendo. Entonces, la única forma de recuperar ese nivel de crecimiento es resolviendo lo que tenemos, ¿no? Es como cuando uno tiene un problema de salud y le duele algo, le duele un hombro, y uno dice, ya, después lo veo. Bueno, hasta el momento es que ese dolor hace crisis y me tengo que operar, y ya una vez que me opero, digamos, después voy a salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que lo que viene ahora es a practicar esa cirugía.
Una cirugía profunda, pero una cirugía democrática, ¿no? A través de una constitución. Ahora, respecto a los derechos que eventualmente puedan verse vulnerados, ¿no? Yo le respondería con dos cosas. Primero, insistir, digamos, que tenemos una tradición. Yo creo que esa tradición vamos a volcarla, ¿no? Pensar en que va a desaparecer el derecho de propiedad, o pensar que va a desaparecer la libertad de culto, como algunos dicen, ¿no? Eso es impensable, ¿no? La verdad es que es impensable porque tenemos toda una tradición en ese sentido. Y además, no nos olvidemos que los tratados internacionales son un límite para la Constitución. Y sucede que estos derechos están en los tratados internacionales sobre derechos humanos y por lo mismo no podrían ser desconocidos por la Constitución. No podría negarse esos derechos porque sería una vulneración del tratado internacional. Así que yo llamaría a la confianza, a la certeza que, digamos, estos derechos no se van a desconocer. Puede ser de que haya alguna modificación, por ejemplo, en materia de propiedad, que se elimine la propiedad sobre las aguas, ¿no? Y que se entienda al agua más bien como un derecho humano, un derecho al acceso al agua, más que como un bien de propiedad. Puede ser que esos cambios se produzcan, pero de ahí a eliminar este derecho, yo creo que es altamente improbable y además significaría efectivamente una vulneración del Tratado Internacional. Yo tengo una última pregunta. ¿Las constituciones abordan las temáticas respecto a la redistribución de la riqueza o no es un tema que le compete a la Constitución? Sí, sí y no. A ver, usted va a decir, bueno, digamos, mal negocio hice aquí porque no me da ninguna respuesta como definitiva, ¿no? Pero es que eso, es así las ciencias sociales. El derecho, la política son ciencias sociales y las ciencias sociales se caracterizan porque no tienen una respuesta única a las grandes preguntas que se formulan, ¿no? Lo cual no deja de ser ciencia por ese motivo. Yo creo que la Constitución no le corresponde fijar un modelo económico. Lo que hizo la Constitución del 80 es implantar un modelo económico. Nosotros no podemos modificar ese modelo económico porque está enquistado en la Constitución, ¿no? Tenemos un modelo neoliberal, ¿cierto? Capitalista, y nosotros no podemos reformar ese modelo porque sería reformar la Constitución. Y reformar la Constitución significa 2/3. Es imposible. Entonces yo creo que ojalá la Constitución no imponga un determinado modelo. Sin embargo, puede avanzarse en mayor justicia social, que un poco lo que pregunta Cristín, ¿cierto? Y avanzar hacia una mejor redistribución de la riqueza, ¿no? En primer lugar, los derechos sociales es una forma de redistribución de riqueza, ¿ah? Porque cuando hay un modelo de mercado donde solamente ciertas familias, las familias más adineradas, pueden pagar la educación que quieran, la salud que quieran, etc., lo que está pasando es que esa riqueza va a seguir en manos de esas familias para siempre, como los mayorazgos en el siglo XIX, ¿no? Donde las propiedades seguían en manos de la familia, digamos, del hijo mayor varón, ¿no? Entonces, si nosotros abrimos esto y decimos, mire, todas las personas tienen derechos sociales, ¿no? En la práctica termina generando redistribución de la riqueza. Eso es, por ejemplo, un factor. Otro factor, hay que incorporar, como en otras constituciones se hace, el deber de contribución al gasto. ¿Qué significa esto? Las constituciones reconocen derechos, pero también establecen deberes. La Constitución, por ejemplo, dice que en Chile, digamos, que todos los varones tenemos que hacer el servicio militar, o excusarnos si es que estamos en esa situación, ¿no? Bueno, pero hay algunas constituciones que establecen el deber de contribuir al gasto. Esto significa, básicamente, dicho en chileno, digamos, pagar impuestos. Porque si nosotros decimos, mire, que el Estado invierta en salud, que invierta en educación, que invierta en vivienda, ¿y cómo el Estado va a invertir en eso si nosotros no pagamos los impuestos? ¿No? Entonces, hay que establecer en la Constitución también un deber de que nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos y contribuir al gasto público. Tenemos que contribuir al gasto público, tenemos que contribuir, ¿cierto?, a que efectivamente el Estado tenga los recursos para poder hacer frente a todas estas necesidades. Y por eso es que yo soy de la idea, digamos, que cuando una persona
no paga sus impuestos, cuando una persona se lleva sus recursos a paraísos fiscales, ¿no? A Panamá, a las Islas Bahamas, etc., para no pagar impuestos en Chile, esa persona está violando derechos humanos, porque está impidiendo que el Estado tenga los recursos suficientes para hacerse cargo de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que también esa es una forma de redistribuir recursos, ¿no? Estableciendo efectivamente el deber de las personas de tener que pagar los impuestos que corresponden para tener un país más justo. Ahí Bárbara Ruz complementaba la pregunta, si es que una constitución puede garantizar en el pago de impuestos que sea proporcional al negocio o empresa que tengas, o sea, un kiosco paga más que un supermercado, por ejemplo. Ya. Sí, claro, la Constitución lo puede establecer, pero yo le diría a Bárbara de que hoy día la Constitución lo establece esa regla, establece que los impuestos deben ser proporcionales o progresivos, que en el fondo es esto, ¿no? Que no todos pagamos la misma cantidad de impuestos, sino que pagamos, entre otras cosas, según lo que nosotros ganemos. Y también establece que los impuestos no pueden ser desproporcionados o injustos, manifiestamente desproporcionados o injustos, creo que es, exactamente, ¿no? Entonces establece esta regla. El problema con nuestra Constitución es quién define cuándo un impuesto es injusto o cuándo el impuesto es desproporcionado. ¿Quién? Porque lo dice la Constitución, pero bueno, ¿quién define aquello? El Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional el que va a tomar la ley y va a decir, esta ley establece un impuesto injusto. El tema es cómo se integra ese Tribunal Constitucional, ¿no? Y qué reglas tiene el Tribunal Constitucional para fallar este tipo de asuntos. Y tenemos un Tribunal Constitucional que es súper opaco, ¿no? Que es súper oscuro. No porque sea malo, no porque sea un ente así maligno, ¿no? Sino que porque no lo conocemos. Yo invitaría, digamos, a esta asamblea a que me nombraran a 2 ministros del Tribunal Constitucional, o ministra. Nos costaría, ¿cierto? Yo este ejercicio lo hago con mi estudiante en la carrera de Derecho, y tampoco nos acordamos de esos nombres. Sin embargo, esas personas que no conocemos, que no sabemos su currículum, esas personas deciden, en definitiva, este tipo de cosas. Entonces, es muy oscuro el procedimiento que tenemos. Entonces, no basta con llenar de derechos o de principios las constituciones. También tenemos que establecer un mecanismo para que esos derechos, esos principios, puedan ser interpretados y aplicados de manera que efectivamente sean buenos para todos y todas nosotros y nosotros, ¿no? Eso es y por eso es que no bastan los derechos. También tenemos que meterle mano al sistema democrático, mejorar las instituciones, porque es ahí donde terminan definiéndose las decisiones. O sea, no sacamos nada con entrenar súper bien, y voy a usar un ejemplo futbolístico. Entrenar súper bien durante todo el semestre, durante toda la semana, ¿cierto? Hacer harto ejercicio, si al final el árbitro que vamos a poner va a ser un árbitro de mala calidad, vendido, ¿no? Porque nos van a perjudicar todo el partido. Y aquí lo que estamos haciendo es que estamos discutiendo solamente cuestiones de derechos, pero no estamos discutiendo acerca de los árbitros. Y los árbitros son muy importantes en los procesos democráticos, ¿no? Eso. Yo tengo una pregunta. Adelante. El hecho de que en la Constitución, como usted dijo al principio, no se consideren los derechos del niño, incide en que leyes tan importantes como la de garantía y protección integral de los derechos de la niñez, o la última que se rechazó, la de educación de sexualidad integral, o sexual integral creo que se llamaba, ¿Sí? se rechacen tan fácilmente, porque finalmente desde el documento que rige la sociedad, no se considera a los niños como sujetos de derecho. Sí, yo creo absolutamente que incide, ¿no? Y no solamente en eso, sino que además, por ejemplo, en los estándares que hoy día se están manejando para fiscalizar el Sename, ¿no? O a las instituciones del Sename, yo creo que es súper importante. Entonces, sí, me parece que sería muy importante que nosotros incorporásemos alguna norma respecto de niños, niñas y adolescentes, o bien, como dije recién, que se incorporen los estándares del derecho internacional, aun cuando no se les nombre. Yo creo que hay que nombrarlos, ¿no? Pero en el peor de los casos, si no se les nombra, porque no se llegan a los 2/3 que tiene que resolver la Asamblea, que de todas maneras, por la aplicación de los tratados internacionales, podamos hacerlo aplicable directamente a nivel constitucional.
Yo creo que sí, es súper importante y yo creo que hay que incluirlos de todas maneras. Gracias. Hay que mirar ahí. ¿Alguien tiene otra pregunta? Hola, ¿me escucho? Hola, Carla. La ¿Sí? Carla, sí. Ya, yo sí tengo una pregunta. Estos días, como contextualizando, mi mamá me mostró un video de Facebook de un Zoom como este que hacían. El tema es que hacían como una presentación de un fraude, por así decirlo, del plebiscito. Como que era una muestra de las cosas que creía la gente del apruebo que iban a pasar, las cosas que creía la gente del rechazo que iba a pasar, pero esto como que mostraban aparte como una fila de un fraude, por así decirlo, como que la gente no está bien informada acerca de los límites que tendría esta nueva constitución. Hablaban mucho también de la ley 21.200, que en verdad no la he leído, entonces tampoco no hay muchas cosas que no entendí del video, pero decía que esta ley sí ponía muchos límites, muchas limitantes a que fuera de verdad democrática. Una de esas cosas era esto de la lista independiente, que necesitan cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de firmas. Entonces también esto como que era un impedimento para mucha gente o sea, que al final la gente que iba a terminar escribiendo esta constitución iba a seguir siendo la gente con mayor poder o mayor dinero, que tuvieran la posibilidad de costearse las campañas. Entonces, como quería preguntar un poco sobre esto, como más allá de este apruebo o rechazo, el plebiscito en sí, porque también decían una parte que el problema no estaba en el apruebo o el rechazo, sino más bien en la convención mixta o la convención constitucional. Como que ellos sabían hacia dónde, sabían de todas formas que el apruebo, como por así decirlo, iban a ganar, pero que la verdadera traba o la verdadera decisión era entre convención mixta y convención constitucional. Ya, perfecto. Creo haber visto ese video, que era una dama que decía una señora que Sí, hablaba ahí. Sí, sí. sí, Creo haber visto. Me lo han mandado, yo diría, 12 veces, probablemente. Y me dicen, sí, profe, ¿qué opinan de esto? ¿Por qué no? Y tengo en mi celular tengo una plantilla, copio y pego, porque es la misma respuesta que le doy a todo. sí, Sí, se ha incluso circulado mucho ese video, ¿cierto? sí, Le voy a responder. A ver, primero, la ley 21.200 es la ley que reforma la Constitución, ¿cierto? Que reforma la Constitución de 1980 y que incorpora todo este procedimiento de este proceso constituyente en el cual estamos desarrollando, ¿no? Esa es la ley 21.200, la que modifica la Constitución y que incorpora los plebiscitos, que crea la Convención Constitucional, ¿no? Es una ley, entonces, que está incorporada a la Constitución. Entonces, si ustedes la quieren buscar, pueden buscarla por ley 21.200, pero no tiene mucho sentido buscarla así, sino más bien traten de conseguir una Constitución vigente. Esto está disponible en la página de la Biblioteca del Congreso Nacional y ahí va a estar incorporada dentro de la propia Constitución esa ley, ¿no? Y esa ley 21.200, para hacerlo breve, normalmente es criticada por tres razones, que voy a tratar de abordar las tres críticas. En primer lugar, se dice que es una ley que se hizo a espaldas del pueblo, ¿no? Que la discutieron los políticos, ¿no? Que la resolvieron los políticos, sin preguntar a la gente, ¿ya? Esa es la primera crítica. La segunda crítica es que no pueden participar independientes del proceso, que esto estaría capturado por los partidos, ¿no? Y la tercera crítica tiene que ver con los tratados internacionales, ¿no? Que supuestamente esta ley como permite, digamos, que el modelo de los tratados de libre comercio, ¿no? Y el régimen, por tanto, neoliberal seguiría manteniéndose por la forma como está redactada la ley, ¿no? Voy a abordar esas tres críticas. Respecto a la participación del pueblo, es súper discutible decir, mira, aquí no participó el pueblo, ¿no? Porque yo me preguntaría si acaso hoy día estaríamos hablando de nueva constitución si es que el pueblo no se hubiese movilizado el año pasado, ¿no? Yo me estaría preguntando si hoy día tendríamos la posibilidad de acceder al 10% de la AFP si es que el pueblo no se hubiera movilizado hace un par de meses, ¿no?
Entonces, quiero decir, el pueblo ha participado de este proceso. Lo que pasa es que probablemente no se sentó en la mesa del 15 de noviembre cuando se redactó, pero es que lo hicieron, digamos, nuestros representantes. Pero el pueblo tuvo una participación importante, ¿ya? En todo este proceso. Sin el pueblo, sin la participación de la ciudadanía, no estaríamos en lo que estamos. O sea, el pueblo sí ha participado. Pero además, si el pueblo no pudo participar en la aprobación de la ley, es justamente porque la Constitución impide que el pueblo participe en la formación de las leyes. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, esto, más que ser una crítica a la ley 21.200, refuerza lo importante que es cambiar la Constitución. ¿Ya? Eso respecto a la primera crítica. Respecto a la segunda crítica, que la poca participación que van a tener los independientes en el proceso, yo también respondería que eso es falso, toda vez que los independientes pueden presentarse como candidatos o como candidatas, que pueden unirse en listas y por tanto nosotros podemos formar una lista de 8 personas para competir contra la lista de 8 personas de la Democracia Cristiana o contra la lista de las 8 personas de la UDI o contra las 8 personas del Partido Comunista, ¿no? Pero en listas. O sea, los independientes pueden participar en listas. ¿No? Ahora, obviamente, y esto es otra cuestión, para que un independiente pueda inscribirse tiene que ir acompañado de un número de firmas. Porque imagínense, digamos, imagínense ustedes, si es que cualquier persona que quisiera ser candidato se inscribiera. Entonces llegaríamos el día de la votación a una papeleta que sería el puerto de una sábana, donde estarían todos los nombres de todas las personas que quieren ser candidatos. Hay que establecer algún tipo de filtro. Y ese filtro es que si usted quiere ser candidato, tiene que ser apoyado por un número de personas más o menos razonable. ¿Ya? Ese número tiene que ser, ojalá, relativamente bajo, por cierto, tampoco puede ser una cuestión inaccesible, pero tiene que ser más o menos bajo, ¿no? Por ejemplo, hoy día para formar un partido político se necesita un porcentaje de 0,5%, no es necesario que noten esto, pero un 0,5% de las personas que votaron en la última elección para formar un partido político. Para inscribir una lista, hoy día se necesita un 0,2%. O sea, son menos requisitos para inscribir una lista independiente que para inscribir un partido político. Hoy día es muy razonable eso. Entonces, pueden participar los independientes, pueden inscribirse, se han rebajado los límites, ¿no? Es importante que tengan un sedazo, que sea un número de firmas razonable. Pueden conseguir recursos económicos, ¿no? Eso nada lo impide que obtengan recursos económicos para poder competir, ¿no? Van a tener que hacerlo, ¿no? Eso. Y respecto a la tercera cuestión, que tiene que ver que es la otra crítica que se suele hacer, que tiene que ver con los tratados internacionales, porque Chile ya suscribió tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Japón, ¿cierto? Con la Comunidad Europea, y eso de alguna manera nos limita. Entonces, ¿por qué la Convención no puede dejar sin efecto esos tratados internacionales? Bueno, porque no los puede dejar sin efecto en ninguna parte del mundo, ¿no? La única forma de dejar sin efecto un tratado internacional es a través de las reglas del derecho internacional. No es por voluntad propia. No es por voluntad propia. ¿Ah? Ya adquirimos el compromiso internacional en todos nuestros tratados. Bien o mal, bueno, lo adquirimos. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, asumir, digamos, que esos tratados están firmados y en la futura constitución, con el nuevo modelo, bueno, ver de qué manera nos podemos retirar a través de los procesos de derecho internacional que correspondan, ¿no? Pero no es esta la instancia, no es esta la instancia, eso es de una, perdón lo que voy a decir, digamos, pero de una gran ignorancia, ¿no? Que la gente no tiene por qué saberlo por lo demás, pero no es esta la instancia para dejar sin efecto un tratado internacional, eso es lo que yo quiero decir. Miremoslo desde el otro punto de vista. Es bueno que los tratados internacionales sean un límite por la pregunta que hacía la profesora, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de que nuestros derechos humanos se respeten. Pero los tratados sobre derechos humanos tendrán, o sea, los tratados sobre libre comercio tendrán que discutirse en las instancias como se formaron los tratados, ¿no? Pero no ahora por esta vía. Eso es mi respuesta a la persona que no me acuerdo el apellido, el nombre. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias, Carla, exalumna, por participar además de la instancia. Carla. ¿No? ¿Sí, no?
Bueno, muchísimas gracias, Hugo, por venir acá de forma virtual, por hacernos esta charla que yo creo que nos sirvió muchísimo a todos y todas quienes estamos aquí. Tenemos no solamente profes, sino que también estudiantes, ex estudiantes, apoderadas. Vamos a ver, o sea, después también va a ser vista por más personas cuando la subamos al canal de YouTube, así que muchísimas gracias por el espacio, por darte el tiempo. Sí, ahí me llega también, se suma el agradecimiento. No sé si quieres decir algo, Lorena, pero muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy, Hugo. Sumarme a tu agradecimiento, Isi, muchas gracias, Hugo. Muy importante esta actividad con nuestra comunidad. Como bien decía Isidora, acá hay de todos los estamentos. Así que te agradecemos mucho. Yo creo que nos aclaraste un montón. Muy buena tu presentación. Y también yo agradecer mucho acá al Departamento de Historia que te encontró, que encontró ahí cierto contexto y que pudieron estar hoy día con nosotros, ¿cierto? O sea, tú pudiste estar con nosotros. Así que esto se va a compartir con nuestra comunidad a través de nuestro canal. Se llama Clases San Pedro, por si después lo quieres ver. Ya, así que eso, mucho agradecimiento y también agradecer a todos aquí por el tiempo, por las ganas también de informarnos por el proceso que iniciamos entonces el día domingo 25. Esperamos iniciar. Muy bien, muchas gracias también por la invitación. Bueno, esto es, hay un equipo de gente, no solamente de contexto, sino que hay un montón de profesores, profesoras, de gente que estamos tratando de colaborar en lo que se pueda. Así como hay personas que hoy día están haciendo ollas comunes, otras personas que están, no sé, cada uno aporta en lo que pueda. Yo no, a lo mejor no soy capaz de participar en una olla común porque soy re malo para la cocina, pero en esto, que es lo que yo sé hacer, creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. Y el granito de arena de las personas que hoy día nos han escuchado es que probablemente si hay algo que les quedó más claro ahora, lo conversen también con sus parientes, con su familia, y también entre todos seamos una red de educación cívica en miras no solamente al plebiscito que se nos viene, sino que, como hemos dicho, en tratar de construir un mejor país. Así que, gracias. Lo último, sobre todo para personas que van a ir a votar, porque aquí a lo mejor hay personas también que no pueden votar por la edad, algunas recomendaciones básicas, ¿cierto? No se olviden ir con su lápiz azul, un lápiz azul propio, ir con mascarilla, por cierto, guardar todos los recaudos sanitarios, no llevar ninguna prenda que pueda significar una opción, ¿cierto? Y su cédula de identidad, que puede estar vencida hasta 1 año. Entonces, lo que tiene que llevar es su lápiz, su mascarilla y su cédula. Lápiz, mascarilla y cédula. Eso es lo que tiene que llevar ese día. ¿Ya? Eso. Gracias por la invitación. Espere, una pregunta cortita sobre eso. Es que leí en alguna parte que no estaban dando problemas con ir con mascarilla de estas reutilizables. No, eso, sí, esa es una fake news. No, eso fue una ¿Sí? fake news. Ah, sí, ya. sí. Se puede ir con una mascarilla reutilizable, no hay ningún problema en ese sentido. Las mascarillas que uno usa normalmente para salir a la calle, ¿cierto? Eso. Ah, ya, muchas gracias. No, ¿de qué? Gracias por la invitación. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Gracias, chao.